Ahí estamos, pues. Bien, entonces, semana 16 de de este curso. Vamos a ver un tema nuevo. Vamos a ver uno de los últimos temas del temario. Vamos a ver algo sobre lenguajes de programación. A pesar de que hemos estado viendo acerca de pseudocódigos, hemos estado hablando acerca de muchas otras cuestiones, pues todo esto es un preámbulo para llegar a lo que realmente tiene que ver con la programación, que son nuestros lenguajes, ¿vale? Bien, pero ¿qué es un lenguaje de programación y qué tipos existen? Bien, un lenguaje de programación es un lenguaje formal que, mediante una serie de instrucciones, le permite a un programador escribir un conjunto de órdenes, acciones consecutivas, datos y algoritmos para, de esa forma, crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina. Lo que hemos estado haciendo hasta ahorita es a través de un lenguaje nada formal, ¿sí? Acuérdense que el lenguaje que nosotros estábamos utilizando en un pseudocódigo, en ese tipo de algoritmos, pues no era muy formal, a pesar de que sí había una estructura y sí había una sintaxis para que nosotros pudiéramos escribir, pues eran palabras de nuestro lenguaje común, ¿vale? Eh, en este caso, en un lenguaje de programación, ya el lenguaje ya es un lenguaje formal, ya es un lenguaje propio de cada uno de los lenguajes de programación. Esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Bien, mediante este lenguaje, el lenguaje de programación, se comunica el programador y la máquina, permitiendo especificar de forma precisa aspectos como cuáles datos deben operar un software específico, cómo deben ser almacenados o transmitidos esos datos, las acciones que debe tomar el software, dependiendo de las circunstancias o variables. Para explicarlo mejor, o en otras palabras, el lenguaje de programación es es un sistema, perdón, estructurado de comunicación, el cual está conformado por conjuntos de símbolos o palabras clave. Otra vez vemos lo de palabras clave. Acuérdense también cuando estuvimos viendo los pseudocódigos, teníamos palabras clave, ¿vale? Reglas semánticas y sintácticas que permiten el entendimiento entre un programador y la máquina. ¿Qué tipos de lenguaje de programación existen? Bueno, el lenguaje de programación es la base para construir todas las aplicaciones digitales que se utilizan en el día a día y se clasifican en dos tipos principales: lenguaje de bajo nivel y lenguaje de alto nivel. En el lenguaje de bajo nivel o programación de bajo nivel, son lenguajes totalmente orientados a la computadora o lenguajes, se les llama lenguaje máquina, ¿vale? Este lenguaje sirve de interfaz y crea un vínculo inseparable entre el hardware y el software. Además, ejerce un control directo sobre el equipo y su estructura física. Para aplicarlo adecuadamente es necesario que el programador conozca sólidamente el hardware. Este se subdivide en dos tipos. Bien, tenemos lenguaje máquina y lenguaje ensamblador. El lenguaje máquina es el más primitivo de los lenguajes y es una colección de dígitos binarios o de bits, ceros y unos, que la computadora lee e interpreta y son los únicos idiomas que las computadoras entienden, ¿sale? Acuérdense que las computadoras únicamente entienden ese lenguaje binario, ceros y unos. Por lo tanto, debe existir pues un intérprete, debe existir un intérprete que transforme las palabras que nosotros conocemos o las palabras de nuestro lenguaje coloquial al lenguaje máquina, ¿sale? Bien. No entendemos muy bien lo que dice los ceros y unos, por eso el lenguaje ensamblador nos permite entender mejor a qué se refiere este código. Ese lenguaje ensamblador es el primer intento de sustitución del lenguaje de máquina por uno más cercano al utilizado por los humanos. Un programa escrito en este lenguaje es almacenado como texto, tal como programas de alto nivel, y consiste en una serie de instrucciones que corresponden al flujo de órdenes ejecutables por un microprocesador. Sin embargo,
Dichas máquinas no comprenden el lenguaje ensamblador, por lo que se debe convertir al lenguaje máquina, mediante un programa llamado ensamblador. Bien, este genera códigos compactos, rápidos y eficientes, creados por el programador que tienen el control total de la máquina. Bien, este lenguaje de programación de bajo nivel, chavos, en otras palabras, ¿qué es lo que controla? Está orientado eh, más que nada a programación de hardware, a programación de chips, ¿sale? Todo lo que, todos los chips, todos los microchips que tengan cierta programación son programados en este lenguaje, válgame la redundancia, en este lenguaje de programación de bajo nivel, dado que lleva instrucciones específicas de qué es lo que controla el flujo de datos hacia dónde debe ir, ¿sí? ¿Qué es lo que debe dejar? ¿Cuál es la información de salida? Dependiendo de la información de entrada, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, tenemos también lenguaje de programación de alto nivel. Tiene como objetivo facilitar el trabajo del programador, ya que utilizan instrucciones más fáciles de entender. Además, el lenguaje de alto nivel permite escribir códigos mediante idiomas que conocemos: español, inglés, brasileño y obviamente, pues los lenguajes asiáticos, ¿verdad? Y luego, para ser ejecutados, se traduce el lenguaje máquina mediante traductores o compiladores. En el lenguaje de bajo nivel existía algo que se llama lenguaje ensamblador. Ese lenguaje ensamblador era el traductor eh, de ese lenguaje de nosotros al lenguaje máquina para que la computadora pudiera realizar las acciones que pues el chip le indicara. Bien, en este lenguaje de alto nivel está dedicado específicamente a aplicaciones, mientras que el lenguaje de bajo nivel está dirigido a hardware, es decir, a programar chips. Este lenguaje de alto nivel está dedicado a aplicaciones, ¿sí? A todo el software, a generar programas, a generar bases de datos, a generar todo ese tipo de aplicaciones que vamos a poder desarrollar en una computadora. Bien, este lenguaje, perdón, de alto nivel también necesita un traductor. Ese traductor se le llama compilador, ¿vale? Bien. El traductor, evidentemente, traduce programas escritos en un lenguaje de programación, ¿sí? De ese lenguaje de programación al lenguaje máquina de la computadora, y a medida que va siendo traducida esa información, bueno, pues se va ejecutando. Ese traductor, ¿cómo se llama? Se llama compilador. El compilador permite traducir todo un programa de una sola vez, haciendo una ejecución más rápida, y puede almacenarse para usarse luego sin volver a hacer la traducción. Es decir, cuando nosotros estamos escribiendo el programa, cuando nosotros estamos programando, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros hacemos un programa a través del pseudocódigo, nosotros tenemos que ir pensando en línea por línea. Bien, cuando nosotros ejecutamos ese programa, ese pseudocódigo, entra un compilador, entra un traductor, ¿sí? Nosotros no lo vemos, ¿sí? Nosotros no ejecutamos ese compilador en un pseudocódigo. En un lenguaje de programación de alto nivel, ya lo tenemos que ejecutar de manera individual, ¿vale? Existen programas, o sea, son programas de programación, válgame la redundancia, que se les llama compiladores. Esos compiladores van ejecutando línea por línea lo que nosotros hemos estado escribiendo en la computadora, y nos dice si en alguna línea de programación hay algún error, ¿vale? Bueno, ¿para qué sirven los lenguajes de programación? En general, un lenguaje de programación sirve para programar, válgame la redundancia, ¿verdad?
Sin embargo, cada uno tiene un alcance y forma de comunicación diferente, ¿sale? Nosotros ya hemos visto a lo largo de tantas clases qué es programar, ¿vale? Entonces, para ahorrarme palabras, por eso es que soy tan redundante, el hecho de generar un lenguaje de programación sirve para programar. Bien, en resumidas cuentas, el lenguaje de bajo nivel permite la comunicación interna de la máquina. Cada instrucción tiene su código único de operación. El lenguaje de alto nivel facilita la captación de instrucciones que el programador le da a la máquina, mientras que éste introduce datos en el idioma conocido, la máquina lo va absorbiendo. El lenguaje de máquinas mediante traductores o compiladores, permitiendo así reducir el tiempo de programación, entender más fácilmente la tarea a realizar, permitir al programador desvincularse del funcionamiento interno de la máquina, entre otros. En otras palabras, el lenguaje de bajo nivel es cercano a los idiomas de las máquinas, mientras que el lenguaje de alto nivel está más cercano al entendimiento de idioma humano. En resumen, si el lenguaje de programación programar sería imposible, debido a que no existirían reglas, tanto semánticas como sintácticas, expresiones como la estructura y el significado de todos los elementos que lo componen, ni una forma establecida sobre cómo deben hablar el programador y la máquina. Es decir, si no existiera un lenguaje de programación, nosotros no existiría una estructura sobre la cual nosotros pudiéramos irnos manejando, irnos estructurando ese programa incluso. Por lo tanto, bueno, pues la computadora no sabría ni por dónde empezar, ¿verdad? Ese compilador no sabría por dónde empezar a leer esas líneas de programación y no sabría decirnos si habría un problema o no, algún error o no, ¿sale? Por eso es tan importante eh, especificar qué tipo de lenguaje de programación es el que necesitamos. Además, algunas de las funciones que le permiten a un programador crear este lenguaje son crear una web y hacerla funcionar o desarrollar aplicaciones para los sistemas operativos, entre muchas otras. En la actualidad, el conocimiento y uso del mundo digital y la informática son dos de las principales armas de cualquier empresa. Hoy en día, eh, todas las empresas o las empresas más grandes cuentan con su propio equipo de programadores, ¿sale? Imagínense ustedes si una empresa como un banco, por ejemplo, que necesita muchos programas para llevar a cabo sus finanzas, llevar a cabo sus cortes de caja, etcétera, etcétera. Imagínense si ese banco, si esa empresa confiara en personas ajenas a esa empresa para que le desarrollaran sus programas. Pues como que no es muy seguro, ¿verdad? Esas personas no podrían ser personas ajenas al banco. Tendrían que ser parte de un equipo, parte de un equipo de la misma empresa para que el desarrollo de esos programas fuera seguro, ¿sale? No se pueden arriesgar a tener gente extraña programando sus sistemas, ¿sale? Por obvias razones, ¿sí? Entonces, hoy en día, lo que se maneja es que las empresas tengan sus propios equipos de programadores para que, pues obviamente, asegurar un poquito más la creación de ese software y tener un poquito más de seguridad en cuanto a que las personas indicadas son las que están eh, haciendo uso correcto de esas aplicaciones, ¿vale? Bien, aquí está la actividad que ustedes tienen que realizar. Tienen que elaborar un cuadro comparativo con al menos 5 lenguajes de programación de alto nivel, ¿sí? Ojo, nada más lenguajes de programación de alto nivel. Tienen que poner sus ventajas, sus desventajas y características principales. Ojo con esto, chavos. El cuadro deberá ser en la misma aplicación, ¿sale? En donde trabajan su resumen general. No, no dentro de su resumen general, ¿eh?
Algunos de ustedes tienen la costumbre, no voy a decir si buena o mala costumbre, únicamente la costumbre de hacer todas las actividades que quedan por aparte, meterlas en el resumen general. Si así lo van a hacer, entonces van a tener que subir dos veces el resumen general, en donde debe y en esta actividad. Permítanme 2 segunditos. Ya, perdón, es que la gripa ahorita está un poquito más delicada. Pero bien, entonces, no sé si tengan alguna duda acerca de la actividad que tienen que realizar esta semana. No, profe, creo que todo claro. ¿No? Segurísimos. Vale. Profesor, Ustedes, creo ya la mayoría de ustedes, si no es que todos, ya entraron a la Classroom, ya vieron los apartados que están dentro de la Classroom. Sí, nada más hay dos apartados. Uno es el de el archivo digital, el otro es el del cuadro comparativo. No hay gran ciencia. Les vuelvo a repetir, esta semana no hay actividad de inicio, no hay el documento de indicaciones generales, no hay videos, por lo tanto su resumen general únicamente es de la información que les di el día de hoy y este cuadro comparativo, ¿sale? Acuérdense que este cuadro comparativo lo tienen que mandar de la misma forma que mandan su resumen general, ¿sale? Tienen que poner el link y tienen que poner la captura de pantalla de ese cuadro comparativo. No se les vaya a olvidar, por favor, ¿sale? Las instrucciones están muy claras en la Classroom, se las estoy dando yo ahorita mismo en vivo y las van a tener grabadas en el video que voy a subir más al ratito a mi canal de YouTube. ¿Sale, chavos? Bueno, pues si no existiera ninguna otra duda, ninguna otra comentario, les deseo que tengan una muy bonita Navidad, unas bonitas vacaciones. Permíteme tantito, Heber. Déjame cortar la grabación y ahorita nos vemos. Permítanme 2 segundos.